60 minutos, la hora de la verdad. Bienvenidos a 60 minutos, la hora de la verdad, revista televisiva de opinión, análisis, propuestas y soluciones. La pobreza y la desigualdad son fenómenos distintos, pero relacionados. La desigualdad se refiere a la distribución del ingreso per cápita del hogar dentro de la sociedad. La pobreza es un efecto de la injusticia, del ingreso, la riqueza, la clase, el género y la raza. La desigualdad impide el avance social y exagera las divisiones sociales, pero no es inevitable. Además, es la diferencia económica social que aumenta la inestabilidad política de la confianza de los gobiernos. Cada vez es más influenciado por los demás afortunados. Para buscar soluciones de esta grave situación social se encuentra con nosotros el doctor Javier García, un gran analista político y social económico, quien nos dará una pauta de nuestros interrogantes. Javier García, experto en lo que tiene que ver pues, con el análisis social, político, económico. Pero en este caso queremos tocar algo que es de gran importancia. Hablar sobre las desigualdades, la pobreza que hay en el mundo y particularmente en lo que es América Latina. ¿Cuáles son las principales causas de esta pobreza? Vamos a ver. Primero, permítame una reflexión personal. Yo llevo mi carrera, vengo de una familia industrial en el sector textil, que el algodón es el bien más intercambiado de la historia de la humanidad. Drogas, petróleo y armas aparte. Por pura curiosidad personal, porque bueno, quería formarme, tuve el privilegio de trabajar y estudiar en 8 universidades de 6 países distintos, he vivido en medio mundo, incluyendo China, incluyendo Camboya, el sudeste asiático, conozco muy bien Asia, conozco muy bien Europa y he vivido en muchos lugares. Entonces, yo he estado a la vanguardia de la globalización en varios aspectos. Por un lado, con clientes, viendo el lado industrial en China, pues en el lado, digamos, de la industria. Por el otro lado, en el lado del regulador, trabajé casi 15 años en grupos de expertos produciendo borradores de legislación para la Comisión Europea en la Universidad de Londres, con gente de toda la Unión Europea, y eso fue un enriquecimiento personal muy grande. Aparte del recorrido académico en sí, de estudios. Y luego estuve en despachos de abogados, en Luxemburgo, por ejemplo, donde tenía las mayores fortunas del mundo en el despacho. Entonces, he visto contratos, he visto cómo sucede la vida real y no encontraba respuestas en la academia, en la universidad, en lo que leía escrito, no encontraba respuestas a cómo se podía producir un crecimiento económico, un aumento del ratio de comercio internacional, que es positivo y defiendo, y al mismo tiempo había un incremento de la desigualdad y la concentración de riqueza. Espero haber respondido claramente a su cuestión. Si quiere, entramos en detalle. ¿Qué la origina? Pues mire, cuando hay un momento determinado, que yo estoy en China, a finales de los años 90, veo el borrador que se ha firmado en la Organización Mundial del Comercio, que yo estaba en la Universidad de Lovaina estudiando Relaciones Internacionales en Bélgica, y en ese momento digo, si van a permitir a un país con unos salarios 20 veces inferiores a los que hay en Europa y con un índice de protección social muy inferior, y le van a permitir que envíe sus mercancías a Europa sin límites de cantidades, a mí que me pilla ya. Pero había al mismo tiempo una reflexión social de decir cuáles van a ser las consecuencias de esto. Bueno, las consecuencias han sido las esperadas. Se lo resumo con un ejemplo muy gráfico. El SMIC, el salario mínimo francés, son casi 1.400 euros al mes, en dólares serían casi 1.600 dólares mensuales. Si usted le suma las cargas sociales para la empresa, la protección social en sí, para la empresa, como en España, ese trabajador te va a estar en 2.100, 2.200 euros. Estamos hablando de unos 2.600 dólares al cambio actual. Entonces, si permitimos que los jeans, la fábrica de jeans, que no le voy a poner nombre, pero se lo podría poner, que vende sus jeans a 120 o 150 dólares, los produzca, como así ocurre, en lugares como zonas francas de Etiopía, donde un trabajador joven que está formándose en los 4 primeros años puede ganar 30 dólares al mes. Aquí está fallando algo. Entonces, el primer mecanismo
no se puede concebir sin el progreso técnico. O sea, recordemos que los contenedores, los buques portacontenedores, se crearon en la Guerra del Vietnam, en 1967, por el fundador de APL, de una naviera y empresa de transportes estadounidense. Bueno, los contenedores se expanden, al mismo tiempo se produce la revolución informática y llega a Internet. Entonces, hoy el mundo de los negocios contempla el mundo como un todo, pero políticamente seguimos segmentados. ¿Eso qué significa? Que hay una serie de estados, por una cuestión de soberanía fiscal, que juegan o directamente están manipulados por grupos de poder muy importantes, más importantes. 51 multinacionales tienen un PIB superior a otros tantos estados. Entonces, hablamos de grupos con un poder financiero y mediático muy importante, que influyen en todos los órdenes de la vida. Esto se produce en un proceso subterráneo de crecimiento de los paraísos fiscales y la sofisticación de la fiscalidad internacional. Hoy, además de los paraísos fiscales en sí, y le puedo decir que el 99% de los bancos tienen sedes y operan a través de paraísos fiscales, además no podemos concebir, entender la situación actual sin los mecanismos, sin los tratados de doble imposición, que se llaman jerga, los acuerdos entre diferentes estados para minimizar, depende de qué aspectos de la fiscalidad, que nunca van a minimizar su fiscalidad o la mía, van a minimizar la fiscalidad de los grandes grupos. ¿Qué ocurre con aquellas instituciones que dicen luchar en contra de la pobreza? Que nos han mentido. Entonces, por ejemplo, la OCDE, y yo he participado en algunos, yo he sido uno de los que han participado en los borradores de las directivas de blanqueo de capitales, llevo estudiando los paraísos fiscales desde los años 90, que era un jovencito, y le puedo decir, nos han mentido completamente. O sea, se llevan produciendo brindis al sol para decir, hacemos algo, y en la práctica no se hacía nada. Entonces, eso se acompañó de un proceso que, ya le digo, durante muchas décadas, en Estados Unidos había leyes, y en Europa también, contra la fuerza de los oligopolios y los monopolios. Eso cambia con la Escuela de Chicago en los Estados Unidos e influye directamente en las políticas internacionales del Fondo Monetario Internacional y de la Banca Mundial, con impacto directo en Iberoamérica, por ejemplo. Entonces, cuando hay una ola de liberalización fronteriza, como ocurre con la Organización Mundial del Comercio, nos encontramos, por un lado, que se han permitido que existan grandes grupos que controlen cadenas verticales de la producción y su poder aumenta en consonancia. Y, paralelo, hay mecanismos fiscales para que las grandes fortunas, y le pongo el ejemplo de Warren Buffett, del gran financiero estadounidense, que dice, oiga, pónganme impuestos. No es normal que mi secretaria pague más impuestos que yo. Yo no lo veo normal tampoco. Entonces, a día de hoy, estos días está en las redes la boda de un marajá nuevo del siglo XXI indio, del hijo de un marajá, del señor Adnani, que le puedo decir que en India, desde el COVID, 2/3 de la riqueza creada han ido a parar al 10% de la población, pero es que el 1% de la población india posee el 40% de la riqueza del país más poblado de la Tierra. Conectemos esto con otro factor clave, que influye en Iberoamérica, que influye en todos nosotros. Si tú liberalizas fronteras, pero no pones unas normas laborales mínimas aparejadas, ¿esto qué significa? Que es la jungla. La desigualdad está relacionada con la pobreza. Completamente. Si uno permite, que es por lo que ocurrió la Revolución Francesa, si es fácil de entender, si tú permites que cada vez menos personas ocupen más espacio del pastel económico y además que no paguen los impuestos que usted y yo pagamos, que somos las clases medias, o, por supuesto, el pueblo llano, ¿qué va a ocurrir? Por un lado, el grueso de la población se hace más pobre, que es lo que está ocurriendo, las clases medias se están empobreciendo en Europa y eso lleva a la demagogia política y al populismo, y por el otro, nos vamos a encontrar con que esos grandes grupos podrán manejar la agenda política a su antojo. Luego, si quiere, en otra entrevista podremos hablar de su impacto en la inteligencia artificial, que lo va a acelerar y mucho. ¿Qué consecuencias puede traer esto con el proceder que tienen estos grandes grupos? Bueno, yo no soy un político. Mi función es observar, mi anhelo ha sido observar la sociedad y los procesos presentes y sobre todo los escenarios a venir para saltar una luz por lo menos amarilla, cuando no roja. Decir, oiga, vamos mal. Entonces, cuando hablo de estas cosas, mi interés es avisar de ciertos escenarios, y no quiero ser catastrofista, pero hay
No es que yo sea catastrofista, luego hablaremos de la inteligencia artificial y tenemos todos los motivos para ser catastrofistas. ¿Cuál es la consecuencia directa? La que le había mencionado el día previo con la entrevista sobre Francia. Si una política como Marine Le Pen llega al poder en Francia, las consecuencias para la población europea pueden ser muy violentas. ¿Los conflictos bélicos provocan desigualdad, pobreza? Obvio. Y la pobreza y la desigualdad provocan conflictos bélicos. ¿Quién provoca los conflictos bélicos? ¿Los grupos poderosos? ¿Los vendedores de armas? El drama sería, como ocurrió con la ascensión del nazismo, cuando el grupo Krupp y otros grandes industriales alemanes apostaron por la ascensión al poder de un demente como era Adolf Hitler. Habría algo que analizar, y la historia probablemente lo hará, cuando se vea el papel de ciertos medios de comunicación y grupos industriales para el ascenso de Donald Trump. Visto desde el punto de vista europeo, Estados Unidos es una sociedad enferma, o sea, a muchos niveles. O sea, uno permitir que un país tenga más armas que habitantes, ahí falla algo, de entrada. Permitir que un señor que deniega el resultado de unas elecciones, amén de mantener un discurso totalmente falso, porque Donald Trump hablaba de defender al pueblo americano, cuando lo único que hizo fue abrir todavía más los impuestos de las grandes fortunas. O sea, ahora mismo en Estados Unidos, si eres rico, no vas a pagar más que tu conserje. Entonces, vamos a ver, hay por un lado una sarta de mentiras y eso supone que hay unos grupos mediáticos complacientes, porque si tú tienes una sociedad madura y tú tienes una prensa libre como tendría que ser, tu función es fiscalizar al poder. Decirle, oiga, no, usted está mintiendo. Entonces, si en lugar de decirle, usted está mintiendo, lo que se dice es, se le aplaude como un palmero, pues la verdad que le llega al pueblo está manipulada. Cuando el pueblo ve que no puede llegar a final de mes, que tiene una violencia en las calles insufrible, pues evidentemente va a votar a la demagogia, va a votar a quien le cuente más mentiras para salir de ello. Y entramos en un bucle infernal, que es en el proceso en el que estamos. Y esto, insisto, la inteligencia artificial, como no tomemos medidas desde ya, puede romper por completo el contrato social. Ya, permíteme un corte, por favor. Faltaría más a su disposición. Ok, regresamos. 60 minutos, la hora de la verdad. Inicio de espacio publicitario. Juve Digital emite su señal desde la ciudad de Manta para todo el mundo, con una programación variada 24/7. A la crudeza. Juve Digital. Síguenos en juvedigital.com, Cable Familia, Canal 109, la aplicación 11 Play, Canal 17 y en nuestras redes sociales. Somos Juve Digital. Te informa y te entretiene. Hola, soy Carlos y me gustaría tener más presencia en Internet de mi negocio. Claro, Carlos. Hay miles de formas para hacerlo. Creando diferentes tipos de contenidos para que alimentes tus redes sociales y tengas mayor alcance todo lo que ofreces. ¿Y quién me podría ayudar creando esos contenidos? Juve Producciones es una empresa audiovisual. Con muchos años de experiencia en el tema de la comunicación, ellos te pueden ayudar. Entonces, los llamaré. Juve Producciones. Creamos lo que imaginas. Fin de espacio publicitario. ...60 minutos, la hora de la verdad. Javier, continuando con la entrevista, te hago una pregunta muy libre, ¿no? Tu criterio personal acerca si tenemos todavía una prensa libre. Esa es una pregunta capciosa que me va a permitir hacerle un pase torero, aunque yo soy del norte de España, que hay toros pocos, pero bueno, vamos a intentar hacerle una media Verónica para salir de ella lo mejor posible. Hoy hay grandes grupos mediáticos que pertenecen a las mayores fortunas. Por ejemplo, el señor que ahora mismo es el señor más rico del mundo, que es el oligarca, digámoslo así,
dueño del oligopolio, cuasi monopolio, llamado, bueno, oligopolio, porque compite con Alibaba y tal, que sería Amazon, que es el señor Bezos, es el propietario del Washington Post, si mi memoria no me traiciona. Esto sería un suma y sigue. El grupo armamentístico Dassault, una de las familias conservadoras más famosas de Francia, y que tiene un grupo de armas, es el propietario del diario conservador Le Figaro. El País, que fue un diario, un grupo de comunicación excelente en calidad en la transición política española y que tuvo un papel clave en una evolución moderada de los extremos, hoy no tiene absolutamente nada que ver en calidad ni en fiscalización del poder, sino que se han transformado en palmeros del poder que tuvo en aquellos años. ¿Por qué? Otra vez hay que ver el accionariado. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, en Reino Unido, el adalid de una cierta prensa anglosajona, como era la BBC, está siendo atacado en permanencia porque se quiere eliminar su independencia. Entonces, cada vez tenemos más grupos de poder, y ya no le hablo de las redes sociales, porque es obvio que los grandes propietarios de las redes sociales tienen todos los intereses en modelar una determinada agenda política. Entonces, mi respuesta es: tenemos unos medios de comunicación mucho menos libres de los que teníamos. Cuando luego se lo conectemos con la inteligencia artificial, verá que tenemos un serio problema. Quiero hacerte una pequeña pregunta curiosa. Cuando estaba en la universidad, pues en alguna oportunidad le pregunté a un profesor por qué Alemania se ensañó en la guerra contra Francia, por qué Adolfo Hitler tomó esa posición psicópata. Él me contestó porque Adolfo Hitler intentó por 2 ocasiones entrar a la Universidad de la Sorbona de Francia y fue rechazado. ¿Hay algo de cierto en eso? ¿Cómo entrar en la mentalidad de un psicópata que toma el poder? O sea, analicemos ahora la figura de Vladimir Putin. Putin era un hombre mediocre a todos los efectos, que bueno, es un espía de bajo rango y que su mundo era el mundo burócrata y de los aparatos de seguridad de la Unión Soviética. Cualquier persona que haya leído un poco sabe lo que eso significa. De repente, en una situación de caos absoluto en la Rusia tras la caída del muro de Berlín, acaba tomando el poder de un alcohólico como era Boris Yeltsin y toma el poder. Bueno, pues Putin lleva cambiando las leyes rusas para hacerse un zar e encontrar un discurso que es un discurso como hace 300 años. Putin es el pasado, pero es un pasado con armas nucleares. Entonces, en el caso de Hitler, no se puede concebir Hitler sin el... Bueno, hablan de maltrato y abusos que sufrió en la infancia. No se puede concebir Hitler sin un talento artístico que resultó frustrado, y no se puede concebir su figura sin lo que vivió en la Primera Guerra Mundial. Hitler fue, si no recuerdo mal, un cabo del ejército alemán en las grandes batallas del Somme y Verdun entre Francia y Alemania en la Primera Guerra Mundial. Entonces, cuando luego se produce las grandes sanciones a Alemania, el pago de indemnizaciones extremas, Alemania está en una situación de caos, ahí un poco esa sería la analogía y la lección histórica que deberíamos de tomar, es cuando hay un abandono del grandes grupos de la sociedad y permitimos que una fuerza que era minoritaria acabe tomando el poder y que se produzca una colusión de intereses entre la gran industria alemana del momento y un demente político como era este señor. Ojalá que no se vuelva a producir. Ya no hay esos dementes en la actualidad. ¿Usted lo cree? No, le pregunto. Yo creo que los hay. Somos seres humanos. Entonces, la función de la memoria... Yo escribí una novela que fue mi primera incursión en novela, tras entrevistar a vivido en Camboya, que fue el país más destruido de la historia, más pequeño que Ecuador, y recibió más bombas en 3 años de los Estados Unidos que todo el planeta en la Segunda Guerra Mundial. Es un país que luego, allí se han producido varios genocidios en una guerra que duró 38 años. Y allí, por curiosidad personal, y acabó siendo un proyecto apasionante, entrevisté a 250 personas para elaborar el libro Detrás de tu mirada. Bueno, pues algo que descubrí allí fue muchas respuestas como las que dio un científico italiano que acaba en Auschwitz, que acaba al lado de los hornos crematorios, que escribió un libro que se llama Si esto es un hombre, que es una obra maestra sobre la mentalidad del ser humano. Y todos coincidían en una cosa, qué importante es la memoria, porque si no tenemos memoria, si no por lo menos intentamos comprender qué ha ocurrido en los periodos negros de la historia, lo más probable es que vuelvan a ocurrir. Entonces, como ahora mismo no tengamos esas alertas, todo apunta a que ocurrirá, y el conflicto mayor sería Taiwán, sería China-Estados Unidos.
Retomando el tema que estamos tratando, el COVID, la pandemia del COVID-19, de alguna manera abrió más la brecha de la pobreza y la desigualdad. Por completo. Pero no solo eso, la crisis financiera anterior, que fue un vacío de políticas públicas hacia las clases medias, porque el desfalco sobre los déficits públicos, que al fin y al cabo son nuestros impuestos, para cubrir los desmanes financieros, denegó completamente las políticas hacia las pymes y favoreció a las grandes empresas que, por lo menos la parte financiera, habían provocado directamente, y en la mala regulación legal, la crisis de 2008. Bueno, pues en los años siguientes a la crisis de 2008, en el sudeste asiático, por ejemplo, se produce una penetración de los oligopolios a extremos que están en las estadísticas, en mercados que, póngalo usted en Iberoamérica, aquí estamos al lado de un mall en la bella ciudad de Manta, que si usted entra dentro verá muchas de las enseñas, de las marcas que va a ver en Madrid, en París, en Pekín y en Nueva York. Entonces, ¿esto qué significa? Que estamos en un proceso de control de mercados, por tanto, de cadena de producción, por unos pocos grupos. A pesar de que la pandemia perjudicó a millones de personas, sin embargo, hubieron gente que se benefició. El caso de las farmacéuticas, por ejemplo. Exacto, pero ¿quiénes son los líderes de las farmacéuticas? Estos días hay un escándalo en España importante porque no solo fueron unos ineptos los que mandaban. Yo estaba en China cuando se inició el COVID y de repente vimos que barrios enteros se bloqueaban con excavadoras y un control social absoluto. Bueno, mientras, 3 meses después de eso, cuando Italia moría, la gente moría en Italia, la Unión Europea lo sabía, porque las embajadas en Pekín sabían lo que estaban ocurriendo. Y no solo no se tomaron medidas, sino que en el caso español, ahora viene el Día de la Mujer, bueno, pues aquel día el Gobierno promovió una manifestación, una gran manifestación para celebrar el Día de la Mujer, y se permitían los partidos de fútbol, por ejemplo. No se bloquearon las entradas de China. Y no solo eso, sino que al parecer hubo unos cuantos sinvergüenzas que hicieron negocio con las mascarillas. Yo tengo 4 familiares médicos y le puedo decir que una estaba en cuidados intensivos y en un momento determinado no tenían los equipos de protección que tiene que tener allí. Estaban con plásticos, con fundas de basura. ¿Cómo medimos la desigualdad? La desigualdad tiene ratios. Hay un ratio hay varios ratios técnicos que podríamos entrar en detalle, pero creo que aburrirían al televidente, pero algo que podemos analizar es, y si me da un segundo podemos hablar de ello. Mi libro sobre desigualdad, se ha dejado algo, señor Piketty, un estudio sobre desigualdad, vino tras leer la obra de Thomas Piketty, que es un economista francés que, pensando a la francesa, esto es, de una manera horizontal, que la tradición anglosajona es muy diferente, observó. En el plano fiscal tiene varias lecciones imprescindibles. Digamos que Piketty analiza las fuentes notariales francesas de 300 años. O sea, hay un equipo de investigadores que se están leyendo todas las actas notariales para examinar la concentración de patrimonio. Lo que descubre Piketty, y para responderle en grande, para no entrar en detalles que les aburrirían, con un dato muy obvio. Una de las cosas que descubre Piketty es que estamos en un proceso que un 10% de la población mundial ha sobrepasado, con diferencias de un país al otro, ha sobrepasado el 60% del patrimonio total. O sea, tenemos un 10% de la sociedad que está, en algunos casos importantes, habrá sobrepasado el 70% del patrimonio total. Nos acercamos a ratios anteriores a la Revolución Francesa. Y, más grave, dentro de ese 10%, lo que realmente se dispara es el 1% de la cúspide en la ocupación del pastel económico. Entonces, Piketty hace una reflexión que dice, en el momento que nos acerquemos a un 10% de la sociedad, acercándose al 90% del patrimonio total en sus manos, no habrá aparato represivo que pueda asegurar eso. O sea, va a haber un caos social. Piketty nos avisa. Piketty, la solución que da, él presta atención al lado fiscal, y ahí es donde yo creo, en mi humilde opinión, que Piketty, su análisis es incompleto, porque uno no puede entender la desigualdad sin la función de los oligopolios, la concentración de riqueza que mencionaba antes, no solo el lado fiscal, de elusión fiscal, de evasión fiscal, de que los que más ocupan paguen menos o no paguen nada. Eso es importante, sin duda, pero además hay un proceso que permite que esos grandes grupos controlen. Y otro proceso que es laboral, que es que si tú permites el comercio global, pero las leyes ecuatorianas, al fin y al cabo, no van a tener ninguna incidencia en las normas laborales que se apliquen
en Etiopía, en Bangladesh o en ciertas zonas de China, pues evidentemente el Estado ecuatoriano pinta muy poco. Para ya finalizar la entrevista, ¿qué hay tanto de cierto de que América Latina es la región más desigualdad del mundo? Bueno, tendríamos que analizar África, ¿no? Pero aquí es obvio, o sea, yo creo que cualquier observador imparcial, uno lo ve. O sea, si uno va a los barrios de favelas de Río de Janeiro o de Sao Paulo, va a ver un barrio ultra rico, donde los edificios tienen los helipuertos arriba, porque estos señores ni siquiera quieren mezclarse con el pueblo llano por la violencia, entre otras cosas, y al lado va a haber un barrio de favelas en el que viven 1 millón de personas. No le hablo en la India. Pero es que aquí mismo, en Ecuador, me he recorrido la mitad de su hermoso país y de todavía más hermosas gentes, y duele ver ciertos barrios en Guayaquil, en la periferia de Guayaquil, o en muchos lugares que ustedes conocen mucho mejor que yo. Pero bueno, yo me estoy recorriendo Iberoamérica. Me gusta más Iberoamérica que América Latina. Iberoamérica con calma, cada año intento pasar meses y ir a 3 o 4 países cada año. Y la situación es pareja. Ahora mismo estuve en Colombia, en la costa colombiana, pues en los barrios más pobres y peligrosos del país, y es el mismo fenómeno. Barrios sin saneamiento, barrios donde no existen políticas de planificación familiar, las jóvenes quedan embarazadas muy jovencitas, con un nivel educativo nulo o muy bajo, por supuesto sin ayudas algunas, en muchos casos sin agua corriente. Esto se está produciendo. Entonces hay desigualdad, sí, y creciente. Ok. Javier, muchísimas gracias una vez más a usted, por habernos dado una visión muy clara sobre algo que está pasando a nivel mundial. Muchas gracias a usted por la tribuna y por la atención. Volvemos. 60 minutos, la hora de la verdad. Inicio de espacio publicitario. Juve Digital emite su señal desde la ciudad de Manta para todo el mundo, con una programación variada 24/7. A la crudeza. Juve Digital. Síguenos en juvedigital.com, Cable Familia, Canal 109, la aplicación 11 Play, Canal 17 y en nuestras redes sociales. Somos Juve Digital. Te informa y te entretiene. Hola, soy Carlos, y me gustaría tener más presencia en Internet de mi negocio. Claro, Carlos. Hay miles de formas para hacerlo. Creando diferentes tipos de contenidos, para que alimentes tus redes sociales y tengas mayor alcance todo lo que ofreces. ¿Y quién me podría ayudar creando esos contenidos? Juve Producciones es una empresa audiovisual. Con muchos años de experiencia en el tema de la comunicación, ellos te pueden ayudar. Entonces, los llamaré. Juve Producciones. Creamos lo que imaginas. Fin de espacio publicitario. ...60 minutos, la hora de la verdad. ¿Estamos viviendo un mundo corrupto? Al parecer sí. Muchos países en el mundo conviven día a día con la corrupción de sus dirigentes políticos, lo que para nada favorece al país, que solo impide el crecimiento de sus economías, hace el mayor sufrimiento de sus pueblos. Es un obstáculo que obstruye la democracia, la justicia, el Estado de Derecho, la seguridad y el combate a la pobreza, entre otros. El veneno que destruye la confianza, siendo el máxima traición a la confianza pública. Hoy en 60 minutos, la hora de la verdad, tenemos como invitado al doctor Francisco Velázquez García, abogado constitucionalista, quien nos despejará muchas inquietudes sobre este veneno que está matando los valores de los seres humanos.
Doctor Velázquez, bienvenido a 60 Minutos, la hora de la verdad. Como un experto constitucionalista, nos gustaría conocer por qué la gente se vuelve corrupta. Por la falta de valores, de formación ética y moral desde su hogar. Luego, con el transcurso de su vida, esa persona crece en un ambiente inapropiado en la formación de valores y se vuelve corrupta justamente porque no hay esa fundamentación sostenida en preceptos éticos y morales, y la persona cree que en el sector de su actividad, sea público o privado, siempre tiene que sacar un beneficio personal. Y no le importan los medios, sino el objetivo, cómo llegar. Caer en la corrupción está implícito el hecho de falta de dinero, ser socialmente conocido, buscar poder o la necesidad. Depende de la formación de valores de la persona. El dinero es un medio para conseguir la satisfacción de necesidades personales, pero cuando el hombre se trastorna y se obnubila por el materialismo, fácilmente cae doblegado por las tentaciones, las debilidades y por la vanidad. Y ahí justamente se desequilibra y sus intereses personales van por encima de cualquier interés del bien común. Y por eso es que resultan un fracaso para la ciudadanía cuando esa persona, por una u otra razón, llega a desempeñarse en el sector público y muchas veces en el privado también. Doctor, apartando estos factores, ¿podríamos decir que existen los corruptos por naturaleza? Hay una consustancialidad en el ser humano, ya lo decían los grandes teóricos de las escuelas penal, Garófalo, en fin, Lombroso. Ellos decían que la característica del delincuente nato es de acuerdo a sus rostros formológicos. Y luego, otros teóricos mencionaban que el delincuente o el inmoral se forma en el medio ambiente, o muchos nacen con esos trastornos de falta de valores desde su hogar. Podríamos decir que las personas, el ser humano en este caso, crece con tendencia biológica a la corrupción. Justamente la parte de la investigación de la genética del ser humano conlleva a determinar, casi como un hecho real, que la génesis de un ser humano en desarrollar su vida, inmerso en situaciones contrarias a la moral, sino a los antivalores. Porque los antivalores en estos últimos años han crecido más que los valores. Por eso es que se ve violencia, corrupción, en fin, una justicia débil, una justicia amañada, no garantiza ninguna seguridad jurídica ni seguridad ciudadana. Doctor, es preocupante lo que está pasando. ¿Por qué los casos de corrupción están copando un indeseable protagonismo en los políticos? Porque las leyes son débiles, mal elaboradas, calculadas para un hecho posterior de quienes cometen o están asociados a una delincuencia. Desafortunadamente en el Ecuador, la Asamblea no tiene capacidad de reacción y son los que aprueban las leyes. Pero como no tienen la mayoría de ellos formación jurídica ni valores éticos morales, cualquier cosa pueden ellos aprobar, lo que significa que en el Ecuador ya no hay la seguridad jurídica que constitucionalmente nos garantiza la Constitución. Lo que está presentándose actualmente es la inseguridad jurídica por problemas estructurales que estamos comentando. ¿Qué está generando esto? Violencia, impunidad, agresividad, desconcierto ciudadano y lamentablemente también afecta a la inversión privada, nacional y extranjera. Nadie quiere invertir en un país donde hay violencia, donde nadie puede garantizar que el capital de la inversión puede ser garantizado. ¿Tiene solución esto? Claro, tiene solución, pero reordenando el sistema jurídico del Ecuador, estableciéndose parámetros de seguridad jurídica como también de seguridad para la inversión, sea nacional o extranjera. ¿Quién debe tomar la posta para que esto se pueda
realizar o hacer una realidad? El presidente de la República es el que tiene la facultad como máxima autoridad del Ecuador, respetar y hacer respetar la Constitución. Él debe de iniciar una gran propuesta nacional de reorganización de la justicia, de la fiscalía, de las leyes, a través de un diálogo abierto y frontal con la Asamblea. Pero si no hay receptividad de ninguna de las dos funciones, entonces seguiremos inmersos en esta situación bastante caótica que se está volviendo el país. Nosotros tenemos, gracias al Creador, recursos naturales. Tenemos una bondadosa producción en diferentes áreas, pero desafortunadamente no hay organización, no existe la rentabilidad social y económica por la falta de políticas públicas en el área también del comercio exterior. En concreto, ¿qué es ser una persona corrupta? La persona que vive al margen de la ley, quien no respeta la ley ni a las personas, ni a los bienes ni servicios. Una persona que cree que lo puede todo por la prepotencia, por el dinero o por la audacia. Esa persona es un ser negativo en una sociedad. ¿Esto lo hace de manera premeditada o la persona nace corrupta? La persona se forma en el medio en que desarrolla su actividad. Muchas veces decía Juan Jacobo Rousseau, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Es el medio en que es el que determina e influencia, es una influencia negativa, porque el hombre es libre de sus actos y de sus decisiones, pero el que tiene formación moral y ética no tiene por qué preocuparse, puede transitar por cualquier camino de la vida y estar frente a las tentaciones y a las debilidades, pero si tiene su personalidad moral y ética, nadie lo puede corromper, nadie lo puede desviar. La responsabilidad es de uno. Ahora, a nivel país, ¿cómo medimos la corrupción en estos países, en estos lugares? La sociopolítica de los países latinoamericanos casi son parecidos, principalmente en los países de la región, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador. Casi la misma forma del comportamiento humano de estas poblaciones, donde está inmerso Ecuador, tienen similitud y características iguales. ¿Por qué? Porque vienen de estratos económicos y sociales muy bajos y entran en una etapa de desesperación por alcanzar algún objetivo que los vuelva más importantes en la sociedad. Usted ve cuántas personas jóvenes han ido desviándose paulatinamente por el exceso de vanidad, sin mirar las consecuencias. ¿Qué falencias ha tenido el ser humano? En este caso casi podríamos decir el sudamericano, con relación al europeo, para poder decir que, no podríamos más bien decir que el europeo es honrado y el sudamericano es corrupto. Mire, los asiáticos, europeos, americanos, no son más inteligentes que los latinoamericanos, somos iguales, pero ¿cuál es la gran diferencia? La indisciplina, la falta de valores, la falta de respeto a las leyes. En esos países hay el respeto a un orden constituido, a las leyes que conforman el ordenamiento jurídico interno y la moral pública. Nosotros vemos que en un Estado europeo el ciudadano respeta el semáforo. En los países nuestros no. Aquí se aplica la viveza y la zapada criolla. Es decir, pretenden ser inteligentes, pero son vivos. Entonces, mientras exista esa desarticulación, entender qué es la viveza y qué es la inteligencia, nosotros como sociedad siempre vamos a tener estos conflictos bastante graves. Y en nuestro país eso se da a todo nivel. En nuestro país se da en todo nivel, porque la sociedad nuestra está desarticulada. No solamente la gente pobre que no tiene valores, hay gente pobre con altísimos valores, en la clase media, en la clase alta, pero todos estos desajustes de prepotencia y de vanidad, de exhibicionismos, se ve en todas las capas sociales y más en ciertas capas de arriba, que trata de atropellar al que viene de abajo. Ok, doctor. Nos vamos a una pausa, ya volvemos. 60 minutos, la hora de la verdad.
Inicio de espacio publicitario. Juve Digital emite su señal desde la ciudad de Manta para todo el mundo, con una programación variada 24/7. A la crudeza. Juve Digital. Síguenos en juvedigital.com, Cable Familia Canal 109, la aplicación 11 Play Canal 17 y en nuestras redes sociales. Somos Juve Digital. Te informa y te entretiene. Hola, soy Carlos, y me gustaría tener más presencia en Internet de mi negocio. Claro, Carlos. Hay miles de formas para hacerlo. Creando diferentes tipos de contenidos, para que alimentes tus redes sociales y tengas mayor alcance todo lo que ofreces. ¿Y quién me podría ayudar creando esos contenidos? Juve Producciones es una empresa audiovisual. Con muchos años de experiencia en el tema de la comunicación, ellos te pueden ayudar. Entonces, los llamaré. Juve Producciones. Creamos lo que imaginas. Fin de espacio publicitario. ...60 minutos, la hora de la verdad. La hora de la verdad. Doctor, ¿el corrupto actúa solo? En la delincuencia organizada no. Siempre hay una cadena de mandos, de formación y de ejecución del delito que prepara. Pero el corrupto nace personalmente y se va contagiando con personas similares, porque el delito hermana al delincuente. Los hombres nobles y buenos tienen otra forma de pensar y de hacer y de actuar, pero los que no tienen esa formación y consistencia de personalidad moral, entonces son débilmente manejados y manipulados. ¿A quién le corresponde crear o formar una academia, por decirlo así, de cultura de valores? La escuela, pero primero el hogar. La escuela, el colegio y la universidad. Yo y usted venimos posiblemente de una generación diferente, donde desde niños estudiábamos en la escuela moral, ética, cívica y ética, la lógica que nos enseñaba a razonar, a pensar. Y eso nos decía la verdad que teníamos que saber llevar en la vida, la conducta, los preceptos. Pero ya eso se terminó en gran parte. El asunto es que la humanidad va modernizándose entre comillas, pero ahora hay menos educación que antes. Hay personas que no contestan un saludo, otros no les gusta saludar, porque creen de que un aparatito que se llama celular o el internet les dio a ellos la educación, la cultura y los valores, y pretenden saber más del que tiene el conocimiento. Eso se llama una ignorancia supina, que es mayor que la ignorancia normal. Porque hay que respetar el conocimiento, hay que respetar al mayor, hay que respetar los valores. Podríamos decir que en este caso es corresponsable los padres de familia. En gran parte la estructura social en el Ecuador ha venido prácticamente fallando. Porque si no hay la formación de valores, si un padre no tiene valores, ¿cómo puede enseñar valores o ejemplos de valores a los hijos? La sociedad misma, si no tiene valores, tampoco puede orientar a su conglomerado. Si en la escuela, en el colegio, en la misma universidad no se practican valores, en esto que se llama la educación integral, está bien, es una palabra que suena bonito, pero la integración, la formación integral o educación integral no quiere decir solamente que el alumno salga aprendiendo una materia, sino que se forme como ciudadano. ¿De qué vale a la universidad y a la sociedad que salgan talentosos médicos, abogados, ingenieros? Y si no tienen valores, no sirve de nada. Para muchas personas, el que le digan, le antepongan su título, es tan importante que anteponer el título de señor. Mire, para usted, ¿cuál es más personalmente, importante? Los títulos son de consumo interno. Uno se presenta con el nombre que le dio la vida. Y si me dicen señor, me siento más honrado y muy honrado. O si me dicen mi nombre es Francisco,
me siento también un ser con sencillez pero con dignidad. ¿Por qué es tan complicado descubrir un acto de corrupción en una institución gubernamental? Porque las instituciones de control internos, las auditorías internas de las instituciones, muchas veces se prestan para tapar los ilícitos que se detectan. Y los organismos de control del Ecuador, Contraloría General del Estado, la Procuraduría General del Estado, también tienen en determinados hechos corresponsabilidades, que son delitos compartidos por omisión. Ahora, en cuanto pues a las entidades públicas, consideremos la Asamblea, ¿qué papel está desempeñando en la actualidad en el país? La Asamblea tiene un pálido reflejo de su incapacidad, de su inacción, una pobreza de confianza ciudadana, creo que menos del 7%, similar a la anterior Asamblea. Esta función tan importante de un Estado de derechos no puede tener un comportamiento a espalda del ciudadano. La Asamblea, ¿qué está haciendo? Para mí nada. Solamente contradicciones, polémicas, cuestionamientos y, en fin, una pobrísima producción de textos jurídicos. No tienen capacidad de resolver los temas más importantes que necesitan el fortalecimiento de leyes coherentes con sentido social y humano. Aquí estamos confundiendo muchas las cosas. Creemos que entre más leyes vamos a ser mejor Estado. No, estamos equivocados. Así como se dice a veces de que la Constitución del Ecuador es la mejor del mundo porque tiene más artículos, 444 artículos, no. La mejor Constitución es la mejor aplicada para la sociedad. ¿Para usted cuál es? ¿La de qué año? Hay una Constitución que se habla, la de 1945, una muy buena Constitución. Pero como hemos tenido siempre inestabilidad constitucional, democrática y política en el Ecuador, esa Constitución apenas duró un año, porque de ahí se promulgó la de 1946. Y sin embargo, ahora, posteriormente, apareció la Constitución del 99, que fue una Constitución para mí buena, en el sentido del manejo constitucional democrático del país. Viene la Constitución actual, que es una Constitución que fue diseñada por un grupo de abogados constitucionalistas españoles que fueron contratados porque fue una promesa de gobierno del presidente Correa, que si ganaba al día siguiente firmaba un decreto para convocar a una consulta popular para que se apruebe por parte del ciudadano una convocatoria de asamblea constituyente para la redacción de una constitución. Pero esa constitución no es originaria de Ecuador, fue elaborada por los españoles, contratados para la elaboración de este texto. Ellos iban elaborando los proyectos por artículos, por capítulos, y los hacían llegar a la Asamblea Constituyente de Montecristi y se iban aprobando, pero no tienen esa constitución, esta constitución actual, el sustentum de ser eminentemente ecuatoriana. Cuando un país o un pueblo entra en crisis, ¿de quién es la culpa? ¿Del ciudadano? ¿Del político? Son responsabilidades compartidas. El presidente de la República o el político por no asumir las responsabilidades oportunamente, con coherencia y con determinación. Y el ciudadano por falta de colaboración, por una inacción también o insensibilidad, porque también el ciudadano tiene que asumir su función cívica y patriótica de colaborar. No solamente es fácil cuestionar, sino proponer soluciones. Y en esas soluciones tiene que haber un sentido de patria. Desafortunadamente en el Ecuador hemos perdido bastante el civismo. El contenido de patria posiblemente es un buen recuerdo en épocas pasadas, así como las ideologías. Eso es parte del pasado político ecuatoriano. Hoy no hay ideología, hoy es oportunismos y nada más. ¿El Ecuador tiene cultura en lo que se relaciona con las actividades políticas? No, hemos perdido mucho la cultura política, por eso tenemos este desorden que no garantiza la democracia representativa.
simplemente nos dicen hay que votar y el voto es obligatorio. En otros países como Colombia el voto no es obligatorio. Lógicamente, aquí en el Ecuador se ha creado un marco político nocivo a la democracia. Estamos confundidos de conceptos. ¿Cómo es posible que en el Ecuador existan más de 250 partidos políticos o movimientos políticos también? Cada cual forma un movimiento, sin ideología, sin criterio, copia y pega, firma aquí, firma acá, recogen firmas que se duplican en varios movimientos políticos. Esto es una aberración política y estas cosas hay que decirlas así, con nombres y apellidos, para cambiar este modelo político. Aquí se confunde que los derechos de participación, qué bonito suena, ¿no? Elegir y ser elegidos. No hemos aprendido nada de los griegos ni de los romanos, que convocaban a los mejores ciudadanos en asambleas populares. Y por eso las instituciones jurídicas nuestras, elaboradas por ellos, hasta ahora persisten. La diferencia, que antes los mejores abogados, juristas, ciudadanos elaboraban las leyes. Ahora las leyes lo hacen ¿quiénes? Los políticos. Ok, doctor. Hemos llegado al final del programa. Esperamos que hayas disfrutado del mismo y recuerda que 60 minutos, la hora de la verdad, siempre será nuestro punto de encuentro. Hasta la próxima.